Buenas tardes, me llamo Alfonso Sánchez Mairena, pertenezco al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos del Estado, del Ministerio de Cultura, aunque actualmente trabajo de consejero técnico en temas de atención a la ciudadanía en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y os voy a hablar sobre el Tumbo Viejo, un cartulario medieval producido por la Catedral de Lugo, y acercarnos un poco a su realidad como fuente escrita y cómo son los distintos puntos de acceso para trabajar con un material complejo como es un cartulario o un tumbo. Vamos a compartir la presentación. Supongo que ya la tenéis que estar viendo. Vamos a ampliarla. Bien, titulamos esta conferencia, charla como el Tumbo Viejo de la Catedral de Lugo del siglo XIII, como un material que está en las fronteras entre el documento y el libro. Y vamos a tratar esa serie de claves para entender y estudiar un cartulario medieval, y por si hay algo que le interesa este tipo de fuente o a partir de aquí se enganchara, lo cual no estaría mal. En primer lugar, ¿qué es un cartulario? Pues es un manuscrito en forma de libro que usa técnicas codicológicas para transcribir textos mayoritariamente diplomáticos, es decir, producidos por una cancillería o por el notariado en un mismo volumen. O sea, documentos que pueden estar sueltos, dispersos, transcribirlo, copiarlos en un mismo libro, en un mismo códice. No es un registro, como el registro notarial o el registro de una cancillería, donde los documentos que se van expidiendo se van copiando por un orden consecutivo cronológico uno tras de otro, sino que es el resultado de la selección de textos a partir de un archivo, que tampoco es coger todos los archivos, documentos del archivo en orden y copiarlos, sino que se seleccionan, y esto es muy importante. Y lo que se trabaja es con un acervo documental preexistente. Etimológicamente, cartulario procede de las palabras latinas cartularium o cartarium, que en lenguas romances o medievales, incluso en el gallego y en el portugués, se pueden denominar todavía cartorio o cartarium a un archivo compuesto con documentos manuscritos medievales, fundamentalmente de, de, de pergamino. Carta, en la Edad Media, en el latín, pues es un equivalente también, digamos, a documento o a escritura notarial. En el cartulario se transcriben los documentos, pero siempre reflejando un criterio de orden o de clasificación, que hay que intentar de identificarlo junto con el criterio de selección. Y es una fuente primaria escrita que está a medio camino en lo que en el mundo de la cultura escrita de los archivos medievales se llama de la gestión y la gesta. La gestión serían todos los elementos relacionados con la administración documental y administrativa de una institución, mientras que la gesta sería la vertiente de la línea de la memoria, de los relatos, de las crónicas, que puede contener esa secuencia de los documentos en ese orden concreto que hay que detectar, porque puede estar narrando una historia de la institución con unos fines o con una intencionalidad. Aquí tenemos un ejemplo que os sonará a la mayoría, que es la historia compostelana del siglo II, escrita por el arzobispo Diego Gelmírez, que es una mezcla entre crónica y registro, es decir, copia documentos del antiguo archivo de la Catedral de Santiago de Compostela, al mismo tiempo que narra en tercera persona todos los acontecimientos y los hechos según el enfoque de este obispo. Por tanto, un cartulario es una fuente primaria, es decir, uno de los primeros textos básicos para una investigación, porque nos ha llegado directamente desde que se produjo, desde el medievo a nuestros días, se ha conservado, y es una de estas fuentes más complejas, es decir, que no es como un documento con un tipo documental específico, es una escritura de venta. No, el cartulario es algo muy complejo porque puede abarcar diferentes lecturas en simultáneo en diferentes planos. Existe una tipología esencial de los cartularios en la Edad Media hispánica que
publicó el profesor Carlos Sáez en el año 2005, un profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, donde distingue entre tres tipos. El tipo 1 son los originales cosidos entre sí en forma de grandes libros, que es lo que dan luego a legajos o mazos, que sería lo que sería un cartorio o un cartario, en un grupo de originales que se reúnen y se cosen. Un tipo 2, que sería un libro que copia en extenso el texto de los documentos originales, y un tipo 3, que serían los libros que solo recogen un resumen o extracto de los originales y no todo su texto completo. De manera que el tumbo viejo de la Catedral de Lugo sería un caso mixto entre los tipos 1 y 2, es decir, a un libro que copia un cartulario y transcribe documentos, se le unieron en una fase posterior un manojo, un grupo de pergaminos originales y se reencuadernaron junto con el libro medieval. Y un tipo 3, aquí, y aparte de ser un tipo mixto entre el 1 y el 2, este códice tuvo 146 pergaminos medievales añadidos en el siglo XVIII y que luego han sido desencuadernados del tomo en el siglo XX para formar las carpetas de pergaminos, la colección de pergaminos medievales, en este caso de la Catedral de Lugo, que está en el Archivo Histórico Nacional. Por tanto, cuando se elabora el tumbo viejo de la Catedral de Lugo, estaríamos en un momento del final del proceso de cartularización que va entre el siglo XI y el siglo XV, que es cuando se elaboraron el mayor número de estos manuscritos en el medievo hispánico. Y a partir del siglo XVI son sustituidos ya por lo que serían inventarios y repertorios archivísticos. Este códice técnicamente es un cartulario, pero también se lo denomina tumbos, y cuando nos acercamos al mundo de los cartularios en la Edad Media y española, también observaremos que se los denomina becerros o libros. La mejor explicación la da Ambrosio de Morales, un cronista, un historiador al servicio de Felipe II en el siglo XVI, que escribió una crónica general de España en el año 1574, aunque no fue publicada de forma impresa hasta el siglo XVIII, donde explica que los registros en el sentido de escrituras antiguas eran denominados tumbos en Galicia, Asturias, León y Portugal, es decir, en la zona occidental de la península ibérica, mientras que en el área castellana lo eran como becerros. Y luego en el área, por ejemplo, aragonesa y catalana, puede recibir otras denominaciones como cabreves. En Lugo se llegó al caso de denominaciones mixtas como libro tumbo o libro becerro según las fuentes. El liber, en latín, el libro en la Edad Media, era la forma habitual para denominar los cartularios en este largo periodo, fundamentalmente entre el siglo XI y el XV. Así, en una escritura de 1416, conservada entre los fondos del Archivo Histórico Nacional procedentes de Lugo, el prior del monasterio lucense de Santo Domingo, la Orden de Predicadores, se refiere simultáneamente al libro de los aniversarios, en gallego libro dos aniversarios, y al libro tombo dos bens aniversario, el libro y tumbo de los bienes y aniversarios de la Iglesia de Lugo. Pero fundamentalmente en las fuentes medievales no se utiliza apenas el término cartulario. Algún caso hay en todo el occidente europeo, pero fundamentalmente se denominan durante la Edad Media como Liber Testamentorum o libro de los testamentos, refiriéndose a una colección de donaciones en las que se utilizaba el tipo documental del testamento para hacerlas. Y aparece también como Liber Privilegiorum, es decir, como la colección de donaciones, franquicias o leyes que concedían los reyes a través de cartas reales o de privilegios a favor de una institución como una catedral. En cuanto a la naturaleza de los cartularios, es una naturaleza muy, muy compleja porque son manuscritos polifuncionales, es decir, que el mismo códice que estemos estudiando o manejando, por un lado, puede tener una lectura archivística, como una ventana a los archivos de la Edad Media de esa institución, una
una dimensión jurídica, que todo el conjunto del códice, como este Tumbo de Viejo de Lugo, fuera utilizado en el contexto de un litigio judicial ante un tribunal, una función administrativa en la que, al servir como índice de documentos, facilitaba el acceso a los mismos para hacer cualquier revisión en una organización administrativa de la institución, o una función conmemorativa, es decir, que la selección de los documentos en su conjunto, al leerlo, obedezca a una idea de rememorar la figura de los comitentes, es decir, de los donantes, obispos, nobles, reyes que hubiesen beneficiado a la institución, haciendo una especie de crónica en cuanto al contenido de los documentos, la secuencia del orden en los que vamos leyéndolo. Por tanto, un cartulario es un producto manuscrito que algún investigador medievalista como Michael Clancy, un británico, lo ha llevado a definir incluso como una tecnología de la cultura escrita, característica de la civilización del occidente medieval cristiano. Y fundamentalmente, desde un punto de vista práctico, eran instrumentos que se usaban para leer los documentos rápidamente, sin gastar tiempo en su localización en el archivo. Imaginaros que el archivo medieval, hasta muy avanzado el siglo XIII, solía ser un arca o un armario con cajones, donde los documentos podían ser ordenados y clasificados en un momento dado, pero normalmente con el uso se desordenaban y eran especies de totum revolutum, y era muy difícil de manejarlo, llevaba mucho tiempo para quien no fuera una persona habituada a leerlos, a conocerlos, a localizarlos. Eran algunos documentos casi de 50 centímetros por 50 centímetros, muy prolijos de leer, con mucha información, y era difícil. Entonces el cartulario, al tenerlos ordenados con un sistema de rúbricas, de numeraciones, facilitaba esa tarea. El manuscrito se conserva actualmente en el Archivo Histórico Nacional con la asignatura Códice 1043. El manuscrito fue creado en la segunda mitad del siglo XIII y contiene la transcripción de 145 documentos. 143 de ellos se compilan alrededor del año 1286 y a los cuales se les unieron un documento sin fecha, otro datado en 1321 y luego al final, hacia 1440, un espacio en blanco del folio final se reutilizó para hacer el borrador de un acta de la audiencia episcopal de Lugo para reflejar las decisiones que se tomaron en un litigio. La fuente de estos documentos, aparte de que proceden del archivo, son textos diplomáticos, es decir, documentos de las cancillerías medieval y notariales, y textos conciliares. En la iglesia de Lugo existió un códice de concilios de la tradición jurídica canónica de la hispana, donde probablemente hay dos textos de concilios de la época de los suevos en los que se recopilaron y se añadieron al íter de la crónica de la memoria del texto. La fecha de formación pues abarca documentos datados entre el siglo VI, la época del reino de los suevos, y el siglo XV, con esta borrador de actas de la audiencia episcopal de Lugo. Aunque el último documento realmente añadido a lo que es el cartulario, con intención de transcribir los fondos del archivo, era un privilegio de 1286 dado por el rey Sancho IV de Castilla y León, que confirmaba todos los privilegios, franquicias que tenía la iglesia de Lugo hasta ese momento. Es un formato libro, un códice de 378 por 264 milímetros de extensión, encuadernado actualmente con una encuadernación dura, forrada de badana o piel oscura, que se hizo en el siglo XVIII junto con otros libros medievales de la Catedral de Lugo, y que la parte medieval consta de 73 folios. El soporte es pergamino, y luego en el 18 se le añadieron en papel un índice alfabético con la relación de todas las feligresías, es decir, las terrerías, los lugares de la diócesis de Lugo donde la iglesia tenía rentas
o tenía alguna jurisdicción de la que obtenía algún tipo de rédito, como prestaciones de trabajo o de otro tipo. Es decir, tenemos una parte medieval en pergamino y luego unos índices añadidos en papel en el siglo XVIII. Está escrito en la variedad de escritura gótica textual, la propia para códices y libros, aunque tiene rasgos arcaizantes del periodo anterior a la escritura gótica, como son los carolinos. Lo veremos en algún ejemplo. Se utiliza tinta de ferrogálica de origen metálico de diferente calidad, que se va observando a lo largo de la escritura por los diferentes tonos, más oscuros o más claros, de las líneas escritas. Y tiene un interesante sistema de marginalias, es decir, de notas y glosas de los márgenes, aquí lo podemos ver un poco en la imagen, que van desde el siglo XIV hasta el XVIII, lo cual nos va mostrando diferentes fases consecutivas en que el libro fue usado, leído, y cada cual de estas personas hacía una anotación creando una especie de sedimento de notas, de lecturas paratextuales, que en su conjunto se denominan marginalias o notas marginales en los estudios de cultura escrita. El códice como fuente ha sido utilizado pues, desde el siglo XVII hasta la actualidad. Y sobre todo entre finales del siglo XIX y el XX ha sido objeto de numerosos estudios y acercamientos totales o parciales, pero fundamentalmente buscando datos de información de los documentos. Yo voy a destacar aquí dos publicaciones, una edición de los documentos, una transcripción elaborada en el año 2011 por José Luis López Sangil y Manuel Vidán Torreira, que se publicó dentro del volumen 27 de la revista Estudios Mindonienses de Mondoñedo. Pero resulta que es una edición de documentos paracientífica, o sea, no utilizan todos los recursos de la que es la descripción de fuentes académicas según el método científico. Es decir, tiene el valor que es una edición fácil de acceder a ella y para hacer un estudio histórico, conocer datos y utilizarlo, pero no está editado conforme a los requisitos académicos y científicos para reflejar fuentes manuscritas medievales. Y luego contiene otro elemento, que es que los documentos del tumbo no están transcritos a veces al 100%. Hay una técnica de elipsis. Se le quitan determinados elementos del formulario diplomático y estos autores lo que hacen es reconstruir partes con otros documentos referidos a este de diferentes óperas. Con lo cual, lo que se pretende es crear una colección documental, pero no se está editando el tumbo con todas sus características propias. Este tipo de elipsis es porque se quitan textos que son los elementos que lo definen y los que hay que estudiar. Lo otro es una reconstrucción de una colección documental que debería de hacerse desde otros parámetros. Y luego, en cuanto si por un lado está publicada la colección documental, por otro tenemos el estudio del códice y del cartulario, que lo hice en el año 2010 como producto de un trabajo de diploma de estudios avanzados en la Universidad de Alcalá. Y ahora continúo con la fase de tesis doctoral y estoy acabando de redactarla sobre lo que sería la cultura archivística medieval en la iglesia de Lugo, y parto a partir del cartulario más el estudio de todos los pergaminos medievales. Aquí lo que aporté fue el estudio más un catálogo de los documentos y todavía está inédito porque de hecho con la investigación de la tesis el material que he ido novedoso recopilando es tal, así como todo el aparato crítico de todos los documentos citados, que ha llevado mucho tiempo y estaba muy incompleto cuando publiqué el estudio del DEA. Aquí vemos un ejemplo de lo que decía. Este es un documento. Vemos en la parte de abajo cómo la edición impresa, a partir de donde pone ERA 879, que está marcado, continúa y reconstruye el documento. Si vemos en la parte manuscrita de arriba, cómo el documento transcrito en el tumbo acaba con la expresión de la era, del año en que se realizó. A partir de ahí comienza un documento nuevo. Es decir, estos autores de la colección documental han utilizado
una fuente del siglo XVIII, una copia que existía, que se hizo a partir de otra copia del siglo XIII, por lo que he podido viendo, y reconstruyen el documento. Pero no han utilizado ni siquiera la fuente medieval que realiza la copia en el año 1268, a partir de un documento que originariamente era del año 941. Y es decir, el único ejemplar de este documento que se conserva en la Catedral de Lugo es esta copia de 1268, pero no se ha conservado, no conocemos la existencia del original. Y esto es muy importante de resaltarlo a la hora de manejar documentos, porque cuando surgen dudas de falsificaciones e interpolaciones, y si no poseemos el original, todos son problemas. Y esos son elementos que estas ediciones de documentos que se hacen fuera del método científico no ayudan a resolver estos problemas, ni a indicarlos, ni a acotarlos. Luego también contamos ya con una versión digital del tumbo. Aquí, por ejemplo, tenemos, es accesible en el portal de archivos españoles, Pares, donde se ofrece la descripción del códice, aunque está muy desactualizada, y al mismo tiempo se ofrece el facsímil digital del manuscrito. Corresponde a una digitalización en color que se hizo en el año entre el 2010 y el 2012, momento en el que se restauró el códice. Y esta fotografía corresponde a esa fase previa, antes de que se limpiaran todas las páginas, se plancharan, se reconstituyera la encuadernación y nos presenta cómo era la imagen previa. Ahora, si lo consultamos en directo en el Archivo Histórico Nacional, la prestancia del documento es mucho mejor, tanto en la nueva reencuadernación como en la limpieza de todos los folios. En esta digitalización falta, bueno, esto te das cuenta si estás trabajando con él, si no, no lo ves, falta, por ejemplo, no han incluido el folio 72, que por cierto es uno de los más importantes del documento final, que ayuda a sacar datos para ofrecer el momento de datación en que se hizo esta copia del cartulario. Aunque las herramientas de Pares del portal de archivos permiten hacer todo esto e insertarla inmediatamente, pero ha quedado estas cuestiones de lado en las prioridades de descripción del archivo. Y la descripción, como decía, está desactualizada. Este es un ejemplo, digamos, cómo ha cambiado la versión de Pares. Vemos como hace 2 años se cambió el editor, es prácticamente igual, pero han cambiado las funcionalidades. Esta es otra de las ventajas de las herramientas. Por ejemplo, podemos hacer zoom, vemos como hay tintas muy claras, otras como están desvaídas. Al cambiarse la polaridad de la imagen a blanco y negro, nos ayuda a reconstruir esos textos que a simple vista no podemos hacerlo, y todas las ventajas que aporta la digitalización. Y esto es una tabla que yo he elaborado conforme a un método expuesto por el Consejo Superior de Investigación Científica del Instituto de Estudios Medievales, en el que se utiliza una tabla de orden y tiempo básica, luego se le añaden otros filtros y elementos y traducimos todo lo que es la estructura codicológica, todo el sistema de páginas, de documentos, el orden que va llevando a una gráfica como esta. Y en esta gráfica ya cuando ya trabajas, identificas, por ejemplo, como es la que dije que un cartulero puede tener una crónica al principio, esta parte de la izquierda, con documentos de diferentes épocas mezclados. Y aquí es donde, digamos, hay que investigar cuál es el criterio que tienen los compiladores para, con el orden de la lectura lógica del contenido, entender el mensaje. Básicamente, aquí lo que utilizan es que es una de las sedes episcopales más antiguos del Reino de Galicia y del Reino de León, antes que otras. Con esto no tenemos que ir al contexto de las luchas, de la competencia por las primacías, por ejemplo, entre diócesis como Santiago de Compostela u Oviedo, que son sedes episcopales creadas en la Alta Edad Media, no existían en el tiempo del Reino Visigodo ni de los romanos, mientras que Lugo y Orense o Astorga sí eran sedes de cristianas y diócesis muy antiguas. Entonces aparecen unas sedes diocesanas muy fuertes, con poderes como Oviedo con el rey desde Alfonso III
respaldando estas instituciones, que se abren en cambio y provocan conflictos jurisdiccionales con las diócesis antiguas como la de Astorga, Orense o León. Aquí vemos, por ejemplo, cómo no se sigue a la izquierda el orden cronológico perfecto. Aquí está señalado en amarillo cómo los dos concilios de las épocas de los suelos aparecen en quinto y en sexto lugar, después de uno de los testamentos del obispo Dovario, que son de mediados del siglo VIII. Pero luego, cuando va avanzando el tiempo, hay una tendencia al orden cronológico, que luego se interrumpe a la mitad del códice, y aquí empieza, por ejemplo, lo que está en rojo, lo que sería la serie de documentos pontificios, es decir, emitidos por la autoridad máxima eclesiástica, que es el Papa en Roma, y que sus decretos, leyes, bulas, letras, cartas y demás tenían un valor como legislativo superior en el ámbito canónico. Entonces, a la izquierda tendríamos una serie de documentación emitida por los reyes, porque aparte de las donaciones se dieron una serie de fueros y de leyes para el gobierno de Lugo, de la ciudad, tanto en el ámbito eclesiástico como en el civil. Y luego vemos al final una dispersión de los documentos, aunque hay una pequeña tendencia al orden cronológico en el paso del tiempo, pero continuamente se interrumpe. Hay como un caos aquí de documentos. Vamos a ver un poco los aspectos codicológicos, es decir, son aquellos aspectos, digamos, relacionados con la naturaleza del libro. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los folios característicos. Presenta un gran formato. Como hemos dicho, el contenido documental abarca casi 1000 años, desde el siglo VI hasta el siglo XV. La compilación es producto de un ciclo vital, desde que se seleccionan los documentos hasta que se transcriben, y en este caso, en el tumbo de Lugo están los documentos copiados a una columna y a línea o página tendida. La técnica que se utiliza allí es idéntica al resto de escritorios hispánicos europeos, de catedrales o monásticos, que están, digamos, ya muy estandarizadas en la Alta Edad Media, entre los siglos 8 al 10. Es un manuscrito originario, pero parece ser que en su origen no estaba encuadernado, sino que estaban los cuadernos con las copias de los documentos cosidos o agrupados uno con otro, y no tenía una encuadernación como la tiene hoy día, que se hizo en el siglo XVIII. En un momento dado del códice se ve como hay una aceleración del ritmo de trabajo de copia, que se observa en el último fascículo, es decir, apremiaba el tiempo, o no disponía de suficiente pergamino para copiar, o apremiaba el tiempo porque hubiera un plazo, una fecha en la que cumplirla, que ir o aportar con el código para cualquier función. La escritura es lo que se denomina monumental, es decir, la gótica textual libraria, la utilizada para códices, que es como una versión caligráfica de la gótica, mientras que las cursivas eran utilizadas para documentos administrativos o de la propia Cancillería, con menos relevancia y con un impacto visual mucho más pobre que los eh, ejemplares como el códice, que tiene una escritura monumental más, digamos, de tipo epigráfico, muy caligráfica, con un molde muy estandarizado y muy bien seguido. Esta gótica textualis quadrata, a pesar de realizarse a finales del siglo XIII, manifiesta un elemento que el autor, el que escribió el códice, el tumbo, domina las variedades mayúsculas y minúsculas al mismo tiempo que tiene ciertos caracteres arcaicos de escritura con reminiscencias del ciclo escriturario anterior, que era el carolino. Es una escritura, como digo, muy caligráfica, muy canonizada, es decir, sigue un modelo, un canon, en el que todos los que escribieran en él intentarían reproducirlo sin variedades. No hay una diversidad de escrituras como hoy estamos habituados entre una persona y otro, sino que varias personas aprendían el modelo de escritura en una escuela, en un taller, e intentaban reproducirlo de la misma forma. Por lo tanto, son modelos aprendidos y practicados probablemente en la Escuela Catedral de Lugo,
donde básicamente aprendían lo que se denomina en la fuente los clérigos de coro. Y hay una profusión, una gran riqueza y variedad de abreviatura, que es uno de los rasgos de los códices jurídicos, es decir, que tanto esta escritura canonizada propia de clérigos del coro, que estaban habituados a leer continuamente los libros litúrgicos para las misas y los oficios divinos, al mismo tiempo el autor es muy hábil en el sistema de abreviatura que es propio de los códices jurídicos, lo cual nos está dando datos de cuál sería la forma de aprender en la Escuela Catedralicia de Lugo, una escuela de la que tenemos evidencias indirectas desde mediados del siglo XI, que ya existía una en el ámbito de la catedral. Y nos dan también datos indirectos sobre la existencia de una librería, de una biblioteca, por la existencia y el manejo de libros. Esto es otra forma de análisis, la estructura codicológica por los cuadernos. Todo el códice se compone de 10 fascículos o cuadernos, que son muy distintos, un quinión o un cuaderno de cinco pliegos de folio, 5 cuaterniones, que son 5 cuadernos compuestos por 4 pliegos formando un cuaternión, 3 terniones, que serían 3 pliegos, y en algunos casos, como en el fascículo 3, en el 2 o en el 9, que están marcados en verde, vemos cómo se les introduce un folio que aparte. Probablemente sean restos de otros códices que se estuvieran elaborando en el taller y se reaprovechan y se van insertando pues, en diferentes cuadernos según las necesidades que tuvieran. Y en rojo al final vemos cómo se le añade un bifolio, que se corresponde con ese privilegio de la época de Sancho IV, que se le añade al códice como unos 40, en una fecha de unos 40 años posterior al último documento transcrito en el códice, que es del año 1230. En el cuadro de arriba, donde está señalado en azul, vemos cómo se demuestra lo que dije antes, de que en un momento dado, cuando comienza el fascículo 9, en el folio 65 recto, hay una intensificación de la escritura, es decir, la parte escrita abarca más superficie del folio, con lo cual, como esa premura que hay como por acabar el códice al final. Aquí vemos abajo un ejemplo de lo que se llama un reclamo, que es cuando termina la última página de un cuadernillo, para saber cuál es el cuaderno que continúa, se transcribe las primeras palabras del folio inicial del siguiente cuadernillo, tanto en el folio final del que se acaba como en el que se escribe. Aquí en este caso es extinde per hilo, y aquí lo vemos y es el sistema que se utilizaba en aquellos momentos para unir los cuadernillos. Y muy importante luego para la hora de encuadernarlo, que se llevara el orden correcto. Este es el ejemplo de cómo vemos cómo de un cuaderno a otro, en la parte final, hay lo que yo interpreto como una premura de tiempo, que es que la escritura invade casi toda la superficie del folio respecto a lo que entonces hace. El tamaño, el módulo es más pequeño y los márgenes se reducen. Y esto está apoyado también porque cuando se hizo la restauración del códice, aparecieron muchas vestigios de una grasa que se produce cuando cae la cera sobre el pergamino y se adhiere, y lo cual indicaba que se estuvo trabajando en horas también nocturnas. No sabemos si es porque la jornada de trabajo para acabarlo se amplió a más horas durante el día, o que se trabajaban también en el periodo de invierno. Imaginaros que un templo como una catedral no tenía luz artificial como tenemos hoy día, y era básicamente, se utilizaba la luz natural, los grandes ventanales, los triforios, en la zona del claustro, donde se disponía para personas que no conocían las gafas, podía haber miopía y todo lo demás, y necesitaba sobre todo un foco de luz natural. En algún momento
se está trabajando por la noche o en días que son más cortos dentro del año y coincide con esta fase. Es una hipótesis que ayuda. El pergamino cumple la ley de Gregory, es decir, cuando se cogía la piel de un animal, se hacía el pliegue y luego se cortaba, de manera que unos folios quedan la cara de la piel, la externa, y en otro la cara interna, donde estaba la grasa, que suele ser más clara, y la cara del exterior más oscura. Aquí vemos en este folio que tiene un defecto, probablemente sea de la zona de las patas o del cuello del animal. Esto era un bastidor donde se estiraban, se raspaban y se preparaban. Fijamos la cara eh, eh, más clara en la parte de abajo y en este folio de aquí, la parte más oscura, la grasienta, que es la externa. Estas son dos ilustraciones de dos códices. A la derecha, el códice amiantino de la Biblioteca Británica, donde vemos un armario con el profeta Ezra, que está escribiendo los diferentes libros, copiando los diferentes libros de la Biblia, que están encuadernados dentro de un armario. Y como en ese armario, los libros se instalan de forma horizontal. Y aquí tenemos un manuscrito de origen italiano, un Bolognese, que está en la Biblioteca Nacional de Francia, donde vemos algo que sería más parecido a lo que sería el tumbo viejo de Lugo. Os dije que la encuadernación en tapa dura se realizó en el siglo XVIII, entonces, pues en la Edad Media lo más probable es que estuvieran los cuadernos, los fascículos unidos, atados con unas cuerdas, unas cintas de fibra vegetal o de cuero, y con unas tapas tipo cartapacio, que es lo más probable, y de forma horizontal. En esta forma horizontal es donde probablemente surja la denominación tumbo, de estar tumbado, aunque realmente no se conoce cuál es la procedencia exacta todavía, pero todo parece que en este ámbito gallego y portugués, donde se utiliza este término, y también en gran parte del Reino de León, tumbo puede proceder de esta forma de instalación del material. Son códices de gran formato, pesan mucho, varios kilos, y era la mejor forma de hacerlo. Hasta que no tienen una encuadernación rígida de madera forrada, no es preferible instalarlos verticalmente en una librería. Otra forma, digamos, del siguiente elemento de trabajo codicológico es reconstruir el alfabeto, los nexos, las abreviaturas con el que utiliza el amanuense, el escriba, e ir adentrándonos en las características propias de su escritura. Aquí vemos cómo utiliza la escritura gótica textual, pero cómo podemos detectar los arcaísmos. A la izquierda tenemos aquí ordinatus, ordenado. Esta OR es muy característica de la escritura de transición entre la carolina o carolingia y la gótica en el deo, y luego los rasgos propios de la escritura gótica se ven en estas tendencias a las triangulaciones en el diseño de las palabras. Porque es muy importante recordar que en la Edad Media este tipo de escritura monumental, más que seguir el ductus, el ritmo del pensamiento y escribir con las formas propias que tengamos, lo que se hace es dibujar conforme a un modelo. Por eso son escrituras de escuela. Por un lado, como digo, tenemos elementos arcaicos que son muy a destacar y a manifestarlo en el Lugo del siglo, de finales del siglo XIII, de la escritura anterior, cuando la gótica está muy implantada por otros escritores. Y esto no es raro porque en el ciclo anterior de la escritura visigótica mozárabe, en Lugo también encontramos documentos, hasta los últimos documentos de este tipo de escritura, la visigótica mozárabe alto medieval, llegan hasta principios del siglo XIII. O sea, esas tendencias arcaicas las tenemos una característica de la escritura que se realizó en el ámbito del notariado y de la escuela catedralicia de Lugo. Aquí hay varios elementos codicológicos. Aquí a la derecha, fijémonos, los restos del pautado para seguir los renglones se diseñaban con una punta seca de plomo y una regla. Elementos como, por ejemplo, aquí al final de página, para no llevar la palabra cortada al siguiente folio, se le añade aquí con una especie de separador.
Y esto aquí la I, fijémonos como a la izquierda tienen el diseño de I, porque primero se escribía el texto del códice y luego se dibujaba la inicial, la letra capital in de ignominy. Y aquí hay otra I. Pero fijaros cómo el diseño es distinto entre una I y la otra. De la misma manera que el testigo que dice que aquí tiene que ir una letra capital y latina, y en este están hechos por dos manos distintas. Uno de una I con el punto, como lo hacemos ahora, y otro una I capital tipo medieval, como un número romano. Estos son, digamos, en el diseño los elementos propios de un cartulario. Los documentos que se transcriben están introducidos primeramente por una rúbrica. Rúbrica en latín viene de rubio, rojo. ¿Qué es esta aquí? Pone carta confirmationis a rege domino Fernando facta. Carta de confirmación hecha por el rey don Fernando. Aquí lo tenemos. Pero esto se corresponde a lo que sería la nota de taller que está aquí a la izquierda, una letra cursiva distinta a la de la copia de los documentos. Es como si hubiera una revisión primero del texto, alguien dice cuál es el resumen que hay que entender y con eso se utiliza la rúbrica y estas rúbricas son claves o llamadas, como decía, que facilitan la localización de los documentos en el códice. Luego tenemos la letra capital con la que inicia un documento. Fijaros que de uno con otro, como si estáis familiarizados con los pergaminos del Antiguo Testamento, las escrituras egipcias, coptas y demás, muchas veces no hay separación entre un texto, ni un párrafo, ni otro. Entonces, son este tipo de elementos, estas claves, las que te dicen lo que hay un documento nuevo, como es su resumen, y luego dónde se inicia. Per presens, escritura, etc. Y luego tenemos, por ejemplo, otro elemento, el número del documento, que lo tenemos aquí. El originario es este aquí en números romanos, que es el medieval, y luego en el siglo XVII alguien escribió el número del documento en el 76. Forma parte del estudio del cartulario, ir analizándolo, porque vemos que aquí pone 79, perdón, 39, y aquí 76. Hay una reordenación. Entonces, este tipo de elementos, una vez testados, son los que hay que ir explicando cómo sea. Pero básicamente del cartulario, elementos tenemos la nota de taller, esta de la izquierda, que se corresponde con la rúbrica, porque hay un momento en el que se escribe, el texto se copia y en un momento posterior se dibuja la letra capital en color, la rúbrica, y la numeración del documento en el margen izquierdo, para ir llevando el orden. En cuanto a los aspectos diplomáticos, son los relacionados con la ciencia del documento antiguo y medieval. Estamos ante el ámbito de los códices diplomáticos, también denominados a veces libros de archivos. Estos son copias. Todos los cartularios, los registros están en el ámbito de las copias, no son documentos originales por sí mismos. Pero siempre cae la duda en un cartulario como el de Lugo, si el códice se presentaba como prueba ante un tribunal, si no está validado, como en este caso, por un notario, se llevaban también los originales para apoyar la veracidad si alguien ponía en entredicho el contenido de un documento, o se llevaban también a hombres buenos, a testigos reconocidos ante los tribunales. Se destruían los originales tras ser copiados en el cartulario. Hasta donde yo llego, aproximadamente un 40% de los documentos originales he localizado que se conservan. No sé de momento qué ha ocurrido con los demás. Si es que se han destruido en época reciente, como en el siglo XVIII, XIX y en el XX con la desamortización, lo que ocurrió con los franceses en las catedrales, etcétera, o si eran eliminados en la Edad Media. Yo creo que sistemáticamente no eran eliminados. Hay tradiciones por que se hacía en algún monasterio altomedieval, como Fulda en el Imperio Carolingio, donde consta ese tipo de prácticas. El documento se registraba y se destruía el original, pero no porque se han conservado determinados mazos o legajos de documentos medievales, reales o pontificios, que iban por separado y no se destruyeron. Con lo cual hay que pensar que esta práctica de la destrucción sistemáticamente
de originales no se llevaban. ¿Qué ha ocurrido? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que no son copias notariales como en otros cartularios a partir del 13, del 14 y del 15, donde la transcripción de cada documento, aparte de estar escrita por un notario, va validada con la fórmula de autentificación del notario, su signo y su expresión. Y otro elemento que sabemos es que sí hay una iusio capitular, es decir, la iusio es el momento que diplomáticamente una autoridad da la orden de que se confeccione este documento escrito. Y esa iusio capitular está acordada previamente en una reunión del capítulo catedralicio, que son las dignidades, la institución, el colegio de canónigos y dignidades, racioneros, beneficiados, el deán, que es el presidente, dignidades como el chantre, el maestro escuela, los arcedianos y los canónigos, que se reunían como si fuera un ayuntamiento y tomaban las decisiones y se reflejaban en el acta. El acta en el que se decidiera, yo no la he encontrado en el Liber capítulo, en el libro de actas capitulares medieval, pero es probable que se diera por una fórmula que queda en el cartulario de que existiera esa decisión, se tomara por acuerdo mayoritario de todo el capítulo y se procediera a elaborar este libro. Por lo tanto, estaríamos en la tipología entre un cartulario catedralicio, porque quien da la orden es el capítulo de la catedral, no es el obispo. Hay dos fases, esto es de elaboración, una fase de compilación y una fase de transcripción. La fase de compilación es la de seleccionar los documentos, y en ello se sigue un modelo formal de otros cartularios del occidente medieval desde el siglo XI. En esto, el Códice de Lugo está siguiendo un patrón utilizado por todo el occidente medieval cristiano. Pero la concepción, la localización y la selección de los documentos a transcribir tiene unos criterios que más o menos lo hemos visto en la gráfica. Hay una crónica de la antigüedad de la institución, o sigue una serie de documentos reales, luego una serie de documentos pontificios, y luego un totus revolutum de documentos de todas las tipologías documentales y procedencias. Los documentos se articulan en el códice para su posterior localización y lectura, o sea, es esta fase premia de una vez localizados dos documentos que se van a copiar, decidir el orden y empezar la labor de transcripción. Probablemente una ordenación primaria a partir de un desorden en el arca o armario de los documentos, que en este momento se conservaban libros, documentos, junto con objetos de valor como las casullas, los cálices e incluso las reliquias, se conservaban todo en un espacio seguro de las catedrales, que era el tesoro. No había una diferencia entre archivo y biblioteca como se entienden hoy día. Probablemente los documentos estuvieran muy mezclados y al transcribirlos en el cartulario se le dieron un orden y una clasificación. Y luego tenemos la fase de transcripción, que es la de copias de documentos, con un binomio en el trabajo, una división entre el dictare y el notario, ¿no? Es decir, que implica una labor de equipo, es decir, alguien coge el documento, lo lee en voz alta y otro lo va copiando al dictado, lo va anotando, que es el método de las cancillerías, y que en otras partes de Europa han sido también identificados este uso en cancillería y en escritorio, con el dictato y el transcriptor. Ahora veremos algunas muestras localizadas en Lugo. En la transcripción se elimina una elipsis, una eliminación de parte del formulario diplomático de los documentos, como el protocolo inicial o escatocolo, como aquel que os mostré a la hora de ver la diferencia entre la edición moderna que se hizo con los documentos del cartulario, como acababan y se truncaban y luego se reconstruía por parte de los editores modernos. Y sobre todo hay un alto grado de fidelidad de las copias a los modelos originarios. Y ello se demuestra también por la existencia de espacios en blanco, es decir, si hay intención de alterar algo, no se deja un espacio en blanco indicando que no se conoce el término, porque no se comprende. Se hubiese amañado, se hubiese hecho y no daría lugar a este espacio, que es un testigo de esa laguna. Y esto es muy importante por los temas de sospechas de falsificación. Y otro elemento es que hay un alto grado
de errores en la transcripción de las fechas de los documentos en el tumbo por parte del escriba. Hay una labor de repaso que se va con añadidos que se va detectando a lo largo de la lectura de los documentos. Y de nuevo, en esta fase de transcripción nos planteamos siempre si estamos ante un original o copia. Yo hay veces defendí en el DEA que aunque era un sistema articulado mediante la adición de copias de documentos, todo el conjunto en sí, al utilizarse como una prueba ante un juicio en la curia regia, ante el rey, lo que sería el Tribunal Supremo, algún tipo de validez como documento complejo de validez debía de tener en este momento, que es justo entre la transición entre los sistemas legales basados en la ley fundamental como el fuero juzgo, y a partir de aquí, que ya está elaborada la legislación de Alfonso X y la recepción del derecho común romano con la implantación del notariado. Este tema hay que estudiarlo mucho más todavía porque es una copia, pero cuando va al tribunal puede que se utilice como un original. Alguien tiene que detectarlo. Por eso es un ámbito que está en el ámbito entre el documento y el texto o sea, entre el documento de archivo, el texto de biblioteca, pero también entre lo que sería del documento notarial y de la Cancillería, de lo que serían los textos primitivos de la Edad Media en cuanto a su validez. Aquí tenemos un ejemplo, una comparación de la transcripción del documento, un documento, del original a la izquierda y la versión del tumbo, con el añadido de la rúbrica rojo al principio, pero fijaros, las modificaciones afectan a la fonética, a la ortografía, lemabus, lemos, lemabus, verosimo, que es otro, verósimo, lucensis, aquí lucense, lucensis. O sea, no implica una alteración sustancial de los términos y del contenido de los documentos. Aquí a la derecha vemos, por ejemplo, una adición de una lectura posterior, como se le añade la palabra que se ha comido el transcriptor en la elaboración de la copia, y aquí un ejemplo de un espacio en blanco claramente. Es algo muy visible. Si hay una voluntad de falsificar, no se deja el espacio en blanco, se falsifica y no se da cuenta de ello. Aquí tenemos una gráfica de los documentos en azul, los pergaminos añadidos al final, y en rojo el contenido del tumbo. Vemos que hay un cenit entre el siglo XII y el XIII, hay una explosión de documental, es el momento del cambio de los documentos en pergamino cuando se introduce el papel, y los documentos que se añadieron son de época posterior, sobre todo entre el XIII y el XIV, sobre todo escrituras de compraventa y transmisión de propiedades. La mayoría de los documentos son de procedencia real, de nobles, de obispos, de los pontífices, del papa, abades y uno emitido por el propio catedralicio de Lugo. Estamos, por tanto, ante un archivo de recepción, es decir, se copian documentos que vienen del exterior, por ejemplo, del rey o del papa, que llegan al archivo, se acumulan y se copian. Por lo tanto, esto es algo característico del cartulario. Mientras que un registro es otro tipo de documento, donde lo que se copia son documentos que pide la propia institución. Los hay, pero no es un cartulario. Y a eso se añade que es una compilación selectiva y de la que se conservan muchos documentos, como os he comentado. Esto es un poco la estructura en un esquema conceptual del tumbo, con un alfa, que formaría parte de ser un libre cronicoro. Esto es una interpretación que hago yo de los documentos 1.43, luego dos series de documentos de naturaleza jurídica, legal, serían dos libros de constituciones pontificias o eclesiásticas o laicales, sería como un documento con valor de ley para el ámbito civil y para el ámbito canónico eclesiástico. Luego viene un tercer grupo de documentos que procede la mayoría del archivo episcopal, incluso de la mesa capitular catedralicia. Luego viene un anexo que sería ese todo que vimos en la gráfica de totum revolutum de documentos que había, que hay varios autores, yo estoy de acuerdo, en que sería una especie de revisión del archivo de las arcas para ver si había algún documento interesante para añadir al cartulario que se nos hubiera olvidado. Y luego el añadido, el bifolio, esos dos folios que veíamos en la gráfica de fascículo,
que se añade al final con el último documento del año 1286. O sea, el alfa serían documentos del año 569, las actas de 2 concilios de la época de los suevos en la Galaecia, y el documento verdaderamente primero, el número 1 del cartulario, que es de mediados del siglo VIII, del 775, que es uno de los testamentos del primer obispo restaurador Odoario. Y ahora vamos a meternos ya a ver la autoría. Existe un comitente, que es el capítulo catedralicio de la Catedral de Lugo, que es el que da la orden, la iusio, para realizarse el cartulario. Y probablemente los ejecutores, esta es la hipótesis de trabajo, sea un notario y un escriba. El escriba lo conocemos porque al finalizar la parte medieval, viene indicado aquí, la iusio Johannes Petri, presbiter cori Lucensis, autoritate capitule Lucensis transcripsit. Juan Pérez, presbítero, sacerdote, o sea, es un clérigo ordenado como sacerdote, probablemente con 30 años o más de 30 años, que pertenecía al coro de la catedral, al ámbito del santre, que está muy vinculado a la escuela y a la copia de libros litúrgicos y religiosos, con autoridad del capítulo, esta es la iusio. Se han reunido y transcripsi, la orden de copiar, no es una labor de notario todavía. El notario podría actuar, como aquí Melendus Notuet, aunque este pertenece a un documento del siglo XII, que es el último que se transcribe, de la parte medieval, que lo validaría con una fórmula específica. Pero esto es los elementos de partido que teníamos para investigar quién era el autor. La hipótesis que di en el DEA, siguiendo a otros autores que habían estudiado, era que el cartulario se hizo entre 1230 y 1231. Y luego, a través de este análisis en la tesis, he tenido que retrasarlo como unos 40 años al reinado de Sancho IV. La primera hipótesis iba al reinado de Fernando III. Ayer se conmemoró su aniversario y fue cuando lo nombraron rey de León. Primero era rey de Castilla, cuando murió su padre Alfonso IX, y tuvo que ganarse la fidelidad de todas las autoridades civiles y eclesiásticas del reino de Galicia. Hizo un viaje por todo el reino de León y luego fue a Galicia. Y un momento en el que en el trayecto entre Lugo y lo que sería Ribadeo, en la zona de la Mariña, de la costa norte, todas las instituciones que tenían problemas llegaron con sus litigios, sus documentos, para que el rey los viera y decidiera como Tribunal Supremo en esos litigios. Y esa fue la hipótesis. Pero luego, en lo que os voy a mostrar ahora mismo, ya acabamos, la hipótesis que lleva a un mismo contexto de conflicto jurisdiccional entre la jurisdicción eclesiástica que detentaba el obispo y el cabildo sobre la ciudad de Lugo y gran parte del territorio de la diócesis, como señores jurisdiccionales, detentaban el derecho por delegación regia del derecho civil, del penal, del criminal, aparte del ejercicio de la jurisdicción canónica o eclesiástica sobre toda la ciudad de Lugo, sobre los burgueses y todo lo que sería todo el ámbito rural. Entonces hay un conflicto muy fuerte entre determinados nobles de la región, de los burgueses, que sería el municipio, que le disputaban el señorío jurisdiccional, la soberanía, al obispo y al capítulo. Entonces, pero luego en la época de Sancho IV, cuando se da ese último documento, que es el que interpretamos como el omega, el final del cartulario, de todo el proceso, es que vuelva a ocurrir un conflicto muy fuerte entre nobles, laicos y burgueses que le discuten el señorío jurisdiccional al obispo. De hecho, hubo una enemistad muy fuerte entre un obispo y Sancho IV cuando accedió al trono. De hecho, llegó a desterrar a este obispo fuera de la diócesis y nombrar a otro más propicio a los fines del rey. La investigación, pues fijaros las problemáticas de las fuentes medievales, la homonimia, el Johannes Petri, empiezan a aparecer desde 1191, son notarios, presbíteros de coro, hay del 1262, 75, 112, una gran variedad de personas que tenían este nombre tan común, Johannes Petri, Juan Pérez, que es localizado entre 1191 y 1309. Y el problema está cómo identificarlo. Bueno, una de las formas es ver
si hay otros textos manuscritos de él. A la izquierda, el que sabemos ciertamente, el tumbo, el cartulario. A la derecha, un breviario, uno de los poquísimos libros medievales que se ha conservado en Lugo, donde aparentemente, como vemos, son del ciclo de la escritura gótica, con reminiscencias también de la escritura carolina, con ese arcaísmo. Utilizan la forma del díptico, dos columnas, el cartulario y el breviario. Luego también pues, me puse a buscar también, a comparar entre los documentos, y localicé en el archivo de la Catedral de Lugo dos copias de pergaminos que están copiados en el cartulario, donde aparece el signo notarial del secretario capitular, el notario capitular, con sus fórmulas de certificación en ambos de ellos. Y donde se verifica que es la letra de Johannes Petri la que copió también estas, valga la redundancia, estas dos copias notariales de un documento original. Aquí vemos, por ejemplo, ahora vamos a la comparación. Arriba, en rojo, la escritura de Johannes Petri, el ayucio del cartulario, la orden que tiene para transcribir, y luego vemos como en estos dos documentos diplomáticos, dos copias, dos privilegios de Alfonso, uno de Fernando III el Santo y otro de Alfonso IX, vemos que se repiten las fórmulas, donde Johannes Petri hace de transcriptor de documentos del archivo bajo las órdenes y la validación de un notario investido de la autoridad, que es Johannes Rodríguez, Juan Rodríguez, notario de Lugo, o sea, es decir, un notario público. Aquí vemos ya la institución del notariado ya implantada a lo largo del siglo XIII. Vemos, por tanto, a Johannes Petri como escriba, no como notario, que trabaja para un notario. Él hace la labor de notario y el dictatum lo hace el notario. Y aquí lo vemos. Luego se hace un análisis un poco más verídico para ir desechando otros documentos, como por ejemplo este aquí de la derecha, uno de 1201, de un Johannes Petri notario, pero claro, se va a casi 80 años por encima. Si era una persona de unos 30 a 40 años, no habría nacido en 1201. Vamos haciendo comparación. Aquí tenemos otro Johannes Petri, en escritura cursiva, pero no parece que tenga el mismo procedencia. Aquí los detalles de estos dos documentos notariales que se usamos, que al verlos, fijémonos en la J, son muy parecidas, no tiene nada que ver con esta ni con esta. Y aquí una comparación entre la escritura del breviario y la del cartulario. Utilizamos, por ejemplo, in santo felice, en ablativo, complemento de circunstancias de lugar, y aquí está la oración del breviario de Sante Félix. Vemos, fijarnos cómo la F, la forma de expresarlo, las letras, son muy distintas. Lo mismo con la palabra en Santiago, en Santo Jacobo de Guitiriz. Y aquí vemos Sante Jacobe, aquí en ablativo, complemento circunstancial de lugar, y aquí en dativo, en complemento indirecto. Son muy distintas tanto la letra, la escritura, aunque aparentemente sean los mismos. Seguimos localizando el periodo de actuación del notario. Aquí tenemos que Johannes Rodríguez es porcionario, es canónigo, que recibe un beneficio del capítulo, es miembro del capítulo, secretario capitular, con este signo característico. Cada vez que cambiaba, cada 2 años, un notario o secretario capitular, validaba con este signo, y al mismo tiempo era notario investido. Este es un documento del año 1282 con el obispo Alonso Yáñez, que es el que tuvo el problema con el rey Sancho IV. Y aquí tenemos, por ejemplo, a otro documento que es una cláusula de este notario añadida, una cláusula del año 1298 añadida, esto es el libro de aniversarios, una manda testamentaria, a otra que se había realizado en 1290 por otro notario, cambio de escritura, aunque son parecidas pero son distintas, el mismo signo que lo añade este, y ya en el cambio a otro obispo, en 1286, el obispo Fernando Pérez, que es el más proclive a la política de Sancho IV. Aquí repasemos, por ejemplo, vemos la diferencia entre la escritura del notario Johannes Rodríguez y de Johannes Petri, escritura muy cursiva la del notario, escritura muy tipo codicológica
de gótica textual, la de Johannes Petri, fiel a hacer un prefixer de Cori, que sería un experto en copiar libros litúrgicos y de otra naturaleza, de ciencias y demás que tuvieran para la biblioteca, que utilizan este tipo de escritura. Y la escritura documental de los notarios se caracteriza mucho por estos tipos cursivos, frente a esta escritura más propia de libros que tiene un escriba como este presbítero de coro. Aquí vemos, por ejemplo, otro elemento muy curioso. Recordamos todos los documentos que se transcribían, llevaba una nota de taller aquí, en la que el notario, probablemente el notario, dice cuál es el contenido mediante un resumen, pero con él se forma luego la rúbrica en rojo, Privilegium Luci Pape, o sea, privilegio del Papa Lucio. Y como lo ha notado previamente aquí. Hasta que esto no está puesto por el notario aquí en el margen, en el derecho o en el izquierdo del folio, el transcriptor, el escriba, no procede a elaborar la rúbrica en color rojo para iniciar el documento, que empezaría aquí, Lucius Pape, con esta L capital, y es privilegio, que es como una ley, es una orden, un privilegio con valor de ley a favor de la Iglesia de Lugo. Aquí lo tenemos. Y como probablemente este tipo de escritura cursiva se corresponda con la del notario, mientras que la rúbrica, como todo el texto transcrito, es la propia de Johannes Petri. Es un poco lo que llamamos de arqueología documental. Aquí tenemos algún elemento en el libro, Liber Capítulo, el libro de actas capitulares medieval de la Iglesia de Lugo. Aquí tenemos, por ejemplo, un acta donde se han decidido, estos son notas borrador del notario capitular, no es un acta bien redactada, son los borradores que se conservan. Aquí tenemos, por ejemplo, Isti Canonici Promoveati ad Sacerdocium. Han decidido que de 4 clérigos accedan a la condición de presbítero, de sacerdote, digamos, de cura, ¿no? Las órdenes mayores. Y uno se llama Johannes Scaccia. Lo vamos a retener. Mientras que aquí hay otro grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es como entre ellos Johannes Petri, promoveatur in subdiaconato, es decir, se recomienda que se promueva el subdiaconado, que es el grado inferior al de sacerdote, son los clérigos de órdenes menores. Es como cuando alguien termina el seminario hoy día y tiene las órdenes menores. Y a partir de decida si toma las órdenes mayores y se hace sacerdote o no. Y este elemento de promoción a subdiácono a las órdenes menores es otro indicativo indirecto de que ha terminado probablemente los estudios en la escuela catedralicia, que servía al mismo tiempo de escuela, cuando se estudiaba a contar, a escribir y algunas nociones de trivium y quadrivium, y sobre todo estas labores de copia de manuscritos y de documentos, como vamos viendo que hacían los estudiantes, y que ya está acabada. Apenas tenemos vestigios ni arqueológicos, no se han conservado apenas libros de la escuela catedralicia de Lugo, pero este tipo de elementos indirectos nos van hablando de su existencia y cómo actúa también esta escuela como seminario. Johannes Scaccia lo tenemos aquí en otra indicación, en una manda del libro de aniversario, en la época del obispo Rodrigo Martínez, entre el 1299 aproximadamente, perdón, el documento es de 1303, de Johannes Petris, Clericus Cori Lucensi, que es un Johannes Petri, clérigo del coro de Lugo, pero Dictus Scaccia, alias Scaccia, es el apellido. Con lo cual, con el cuidado que tenemos que tener con la fuente, con los homónimos constantemente. Este es un estudio que hice sobre el sistema de abreviaturas en latín, y al final lo que sale es que es un tratado de gramática latina, o sea, que Johannes Petri, aparte de que repetiría y copiaría constante de los libros, domina la gramática latina y es otro de los elementos que nos dicen de que han sido formadas en la escuela de la catedralicia, que eran escuelas de gramática. Y el nivel superior en las universidades, que en esos momentos se llamaban estudios generales, que en el caso de Galicia era la Universidad Pontificia, que se fundó en el siglo XIII en Salamanca. No había universidades en el norte, iban los clérigos de Lugo a estudiar a Salamanca a partir del 1230
1240 por ahí. Creo que el privilegio lo dio Alfonso X, no me acuerdo ahora mismo, a Salamanca, aproximadamente esa fecha. Entonces, la escuela de catedralicia de Lugo sería una escuela de gramática y el estudio general estaría en la universidad en Salamanca. Entonces tenemos que una actuación verificable en la segunda mitad del siglo XIII relacionada con el notario Johannes Rodericki, que actúan entre 1282 y el año 1300, lo cual nos ayuda a ir acotando la fecha de probable composición del turno. Lo que decía, son datos indirectos sobre la existencia de una escuela catedralicia. Observamos que estos alumnos de la escuela eran aprendices y testigos en escritura de transacciones de los notarios capitulares o episcopales, en la administración también podrían tener bien de agente en la administración de los aniversarios, sistema de contratos de los bienes de la mesa catedralicia, es decir, de la administración de bienes y rentas, y otras tareas encomendadas por el capítulo o el obispo a estos clérigos de coro que salían de la escuela. Es un experto en la copia y notación de copias de códices litúrgicos. Tenemos noticia indirecta de 3 librerías básicas, una litúrgica para el oficio divino, otra coral con los códices de música para ser cantados en el coro de la catedral, y una probable librería con libros de conocimiento de ciencias, como se decía entonces, tanto profanas como religiosas. Hay innumerables, aunque no se han conservado los libros de la librería medieval de la Catedral de Lugo, numerosas citas a libros de medicina, de herboristería, de matemáticas, de derecho, de teología, etc. Y por lo tanto los clérigos de coro son los que en mejores aptitudes podían, para los que adquirían mejor educación, y los más aventajados entre ellos son los que se seleccionarían y se enviarían por parte del obispo y recomendación del capítulo catedralicio, sobre todo por el Magister Scholarum, el maestrescuela, que sería el encargado de la escuela, para que fueran a estudiar al Estudio General de Salamanca, becado con una ración o beneficio de la renta de la catedral. La labor de transcripción de documentos en el cartulario es conocida desde la época de San Isidro de Hispalense. De hecho, en la etimología, en el libro 1, perdón, el tomo 1, libro 6, los epígrafes 1 al 2 y 13, habla de 2 tipos de copistas, el antiquari y el librarius. El anticuario copiaría libros antiguos escritos en otras lenguas y sistemas escriturarios, es decir, sería un personal polígrafo, y es el caso de Johannes Petri en el siglo XIII, porque está copiando documentos que están escritos tanto en lengua romance como en lengua latina de diferentes épocas, y en 3 sistemas escriturarios, en visigótico, en carolino y en gótico, mientras que el librarius sería un nivel de formación inferior de los copistas, el encargado de la copia de libros nuevos, de la época del escriba. Y la función del armario, equivalente, en documentación lucense, lo he encontrado que tiene una triple función de canciller, de bibliotecario y copista entre los siglos XI y XII. Y en instituciones cercanas como el monasterio de Sahagún en León, hacia 1176 se habla que estas instituciones tenían incluso una organización del trabajo de copia y de custodia de la biblioteca, con un armario mayor y un armario menor. Y ahora ya, para terminar, mostrar un poco cómo funciona el tema de, aunque son documentos del archivo copiados en el códice, hay también un itinerario conmemorativo de gestión de la memoria escrita para elaborar una crónica de la institución. Os voy a dar 4 ejemplos de documentos para que veáis la relevancia en concreto de este códice. Uno son los decretos constituciones para Galicia, dados por Alfonso IX en Lugo en el año 1204. No olvidemos, y yo en esto le doy mucho hincapié, que Lugo, aunque la capital, el centro neurálgico de Galicia es Santiago de Compostela, la capital política y religiosa de toda la Galicia era Lugo desde la época de tardorromana, y se refleja en este tipo de documentos. Los decretos de Lugo están relacionados con la tradición jurídica de los decretos de León de 1188. Están considerados
una de las pruebas más antiguas conservadas de la tradición parlamentaria occidental y que fueron reconocidas por la UNESCO en 2013. Y aquí vemos el ejemplo de este documento. Exum decreta por Alfonso IX que se dieron para toda Galicia, estando el rey en Lugo. Y tiene elementos como constituimus, etcétera, con los verbos propios de cuando se da una normativa. Este documento es muy importante porque se habla de la posible existencia de un archivo público en el entorno del obispo y instituciones como este estatuto de aquí, pues en las que sería un precedente de la hermandad, es decir, la vigilancia armada por caballeros, por milites de la diócesis para mantener la paz en los caminos. En la zona del Camino de Santiago era muy importante disminuir los robos, los latrocinios, los asesinatos, es decir, mantener la paz interna porque tenía muchos beneficios. De hecho, la inseguridad provocaba rebeliones de la población y sobre todo que los burgueses, que eran como los comerciantes, pusieran en tela de juicio la jurisdicción, la soberanía por parte del obispo. Luego tenemos el tema de las falsificaciones medievales y yo veo aquí las falacias contemporáneas, cómo este documento ha sido reutilizado en las redes sociales por los archivos estatales para divulgarlo en el portal de archivo europeo, pero desvirtuando el contenido, para hablar de cómo la democracia en Europa se construye en una tensión que hay entre la acaparación del poder político por los obispos y la Iglesia frente a los estados civiles o laicos. Y la intencionalidad de ese documento es totalmente distinta. Este es el ejemplo de los concilios de Braca de la época del año 572, 569, está muy relacionado con el tema de Prisciliano y de la época de los suecos, de los suevos, en el siglo VI después de Cristo. Sobre todo, muchas veces se habla de la tradición céltica britana, porque aquí se menciona a un obispo, Maillot, que se llamaba, que era britonio. Britonia era la diócesis que luego fue Mondoñedo, al norte del Lugo, y en base a dos palabras que no se sabe si son nombres célticos, indígenas ibéricos, o son verdaderamente una inmigración que viene de Bretaña o de las islas británicas a Galicia. Pero cómo se está montando todas unas tradiciones, unas cosas que se están hablando y son muy valoradas, pero parten de este tipo de documentos. Y es más, es que estos dos actas de concilios no son documentos que tengan una fiabilidad histórica y textual muy bien, sino que parece que están reconstruidos en el siglo XIII con una finalidad y muy manipulados. Y uno de los elementos es cuando empieza, este documento dice tempore suevorum, en el tiempo de los suevos. Si es un acta del concilio, lo que empieza es con el lugar y la fecha en la que se celebró y se tomaba nota de lo que se decidió allí y se dijo. Y cuando tú dices tempore suevorum, cambias el estilo y el sentido. Es como en un momento posterior estás diciendo, en el tiempo de los suevos, como un cuento, ocurrió esto. Y esto da lugar a una serie de sospechas, con lo cual la tomarse a la literalidad este tipo de texto es muy, muy arriesgado. Este es el testamento menor del obispo Odoario, es el primer documento del tumbo que tiene para un documento del 765, que no se han conservado apenas ninguno de esa época, sino copias posteriores como esta, donde hay muchas sospechas porque sobre todo en el preámbulo tiene un texto que alude a lo que sería la idea, vamos a decirlo entre tres comillas, de la Reconquista, y nos lleva a lo que ocurrió a mediados del siglo VIII, después de la invasión musulmana de la península ibérica. Pero lo curioso es que está escrito en un latín que a mí me parece muy propio de las escuelas catedralicias del siglo XIII. Y dice, yo Odoario, fui ordenado en territorio África, fui ordenado como obispo en África. África puede ser una palabra con estilo literario para referirse a la parte de la península que está ocupada por los musulmanes. Surrexerum cuidan gentes ismaelitarum, aparecieron y conquistaron los ismaelitas, los musulmanes. Estulerum y santerram ad Christiane, y le quitaron esta tierra a los cristianos.
et violaverum santuarium Dei, y profanaron todas las iglesias y los templos cristianos, et Christicolas miserum in captivitatem, y pusieron bajo servidumbre a los cristianos, o bajo esclavitud. Et adjugum servitutis, et ecclesias Dei destruyeron, y destruyeron todas las iglesias, et fecerum nos exules a patria nostra, y nos hicieron exiliados de nuestra patria. El documento tiene muchas sospechas de que esté muy alterado o manipulado. Esta copia coincide con otra del siglo X-XI, que se conserva en las carpetas de pergamino de Lugo del Archivo Histórico Nacional. O sea, ya se ve. Y esa copia alto medieval incluso menciona a Pelayo, que en esta copia de Johannes Petri del siglo XIII no han incluido a Pelayo, lo cual está hablando que de alguna manera están alineados con el discurso de las crónicas oficiales de la época de los reyes Astures como Alfonso III, donde se habla de la restauración del orden godo, lo que serían los prolegómenos del término reconquista, aunque no se defina de esa forma, y sí coincide este documento en el contexto de mediados del siglo VIII, donde sobre todo en la zona de la Bética, transcurrido unos 40 años después de la invasión, los propios emires o valíes musulmanes empezaron a romper los pactos que habían firmado con la nobleza y sobre todo con la iglesia, que era una especie de grandes propietarios de tierra que existían. Y muchos de estos obispos pudieran haberse emigrado a zonas del norte, llevándose a parte de su familia, de personas vinculadas, etc. Y hay una tradición en la zona del monasterio de Samu, en la zona de Sarria, por ahí en Lugo, en el lugar de Valdemao, donde se habla de que estaría enterrado San Eufrasio. San Eufrasio eran un obispo de la zona de Jaén, de Iliturgi, de Linares, por esta zona, donde sí consta que hay una emigración mozárabe en el siglo VIII, IX, que emigra al norte peninsular, y probablemente esto aluda. Se llevaron con ellos las reliquias de San Eufrasio. San Eufrasio es uno de los 7 varones apostólicos en la tradición eclesiástica de que cristianizaron la península ibérica, y es como una tradición paralela, distinta a la de Santiago. Es decir, como si Santiago se genera en la Edad Media y se enfrenta de alguna manera a esta otra tradición pre-santiaguista, que es la de los 7 varones apostólicos. Luego hay otros documentos que hablan de los vikingos, como este, vikingos, Normando Lordomanis, que es un pacto entre los nobles de la zona de Lugo del año 910 con los obispos, donde se comprometen a refortificar y reconstruir todas las viviendas que estaban destruidas o por hacer dentro de la ciudad de Lugo. Y es un contexto que coincide con los ataques vikingos por toda la costa norte cantábrica y atlántica en esos momentos. Y esa reconstrucción de la ciudad de las murallas pudiera estar relacionado con este. Y es que hace especial mención al juramento que hacen los condes de la zona de la Mariña, entre el río V y la costa de la Mariña. Toda esta zona de lo que ahora es Mondoñedo, Pontedeu, no, es Mondoñedo, Viveiro y toda esa zona por ahí. Y ya con esto acabamos esta larga exposición. Os doy las gracias por atender esta un poco larga a lo mejor, y que por favor, si utilizáis este trabajo, lo citéis, aquí están las normas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.